Buenos días, atiendan a la lista, por favor. Acosta, Buenos días, presente. Acunchi, Presente, Inge. Barriga, Presente, Inge. Jata, Presente, Inge. Jacome, Játiva, Jiménez, Presente, Inge. Martínez, Presente. Montero, Núñez, Presente. Pérez, Robles, Presente, Inge, buenos días. Sánchez, Presente, ingeniero, buenos días. Maña, Titoaña, Villacres, Vinuesa, Presente, ingeniero, buenos días. Yambay, Presente, Inge, buenos días. Cuesta, Presente, Inge. Núñez, Adriana, Núñez, a ver, la compañera Montserrat Núñez nos está escribiendo por interno que sí está aquí. Listo. Ya. A ver. Ingeniero, buenos días. Disculpe, ¿me puede ayudar con la inscripción? ¿Qué nombre eres? ¿Qué nombre eres? Titoaña Jessica. Ingeniero, disculpe, a mí también me puede ayudar. Tenía desactivado el audio, por eso no le escuchaba. ¿Qué nombre eres? Montero de mí. ¿Listo? ¿Alguien más? A mí también, Inge. Tenía problemas de la conexión. Jacome. Gracias. ¿Quién más? Inge, yo también, buenos días. ¿Qué apellido eres? Presente. ¿Quién más? Inge Villacres también, por favor. Listo. Creo que están todos. A ver, vamos a continuar. Déjenme abrir la diapositiva donde nos quedamos. Parece que nos quedamos en la diapositiva, en la 22, ¿verdad? En la diapositiva número 22. Bueno, desde ahí vamos a continuar. Les comparto. Listo, ¿me confirman si ven, por favor? Inge, sí se ve. Ya, vamos a continuar desde la partecita de donde dice los servicios deben compartir esquemas y contratos, no clases y tipos. Ya. Cuando ustedes están trabajando en programación orientada a objetos,
¿Qué es lo que nosotros creamos? Un objeto, es decir, una clase, ¿no es cierto? Al yo crear una clase, creo tanto atributos como métodos, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué me dice o qué me sugiere en este caso para crear servicios? Me dice que yo debo compartir lo que es un esquema y lo que es un contrato, no clases y tipos. ¿Por qué? Porque las clases por lo general está enfocada a la parte de programación orientada a objetos, no a la programación orientada a servicios. Es decir, yo no comparto una clase, sino un servicio. ¿Cuál es la diferencia entre clase y servicio? En general, un servicio es, valga la redundancia, algo que yo ofrezco. En cambio, clase es un objeto en sí. Entonces me dice que yo no comparta un objeto. ¿Por qué? Porque el objeto puede englobar muchas cosas, ¿sí? El objeto engloba atributos, es decir, tipos o características, como ustedes quieran llamarlo, y métodos. Entonces dice que yo no comparta eso, sino un servicio. Un servicio simplemente es una funcionalidad que yo le doy a un objeto, es decir, una sola funcionalidad. Entonces me recomienda que simplemente yo comparta el esquema y el contrato. El esquema simplemente es eh, el servicio que va a ofrecer, valga la redundancia, servicio, es decir, lo que va a ser el servicio. Y el contrato es que ese servicio está bajo o construido bajo políticas, es decir, bajo reglas, pongámoslo así. Entonces, eh, bueno, abajo me dice que la programación orientada a objetos recomienda a desarrolladores el crear nuevas abstracciones de formas de clase, es decir, nuevos objetos, ¿no es cierto? SOA, sin embargo, no recomienda construir exactamente así. Ojo que dice recomienda. Ustedes pueden construir un servicio bajo un objeto también, pero no es recomendable, pongámoslo así. En lugar de esa forma, los servicios interactúan basándose solamente en esquemas para estructuras de datos. Es decir, no se olvide que un esquema es un formato, pongámoslo así. ¿Y cuál es el formato que yo voy a manejar? Por ejemplo, si manejan SOAP, JSON, y si manejan REST, XML. Entonces, eso es lo que me sugiere la partecita de creación orientada a servicios, que si yo voy a construir un servicio, simplemente yo me base en lo que son los esquemas. Les repito, que es un esquema, la estructura, como yo voy a crear el servicio. Es decir, voy a crearla bajo JSON o voy a crearla bajo, en este caso, XML. ¿Sí? Eh, ojo que simplemente me dice, me sugiero, me recomienda. Porque hay veces que ustedes o no se dan ni cuenta o no nos damos ni cuenta y estamos haciendo un objeto y lo vemos en forma de servicio. No quiere decir que esté mal. Está bien, incluso funciona, por ahí podría funcionar, pero en cambio para la escalabilidad va a ser muy difícil. Es decir, ustedes quieren mejorar ese servicio, se van a dar cuenta que ese objeto que ustedes crearon involucra muchas otras cosas, porque un objeto puede, ¿para qué está hecho? Por lo general para ser llamado desde otros lados. Entonces, al ser llamado desde otros lados, si yo quiero modificar ese objeto, por obvias razones voy a tener que parar muchos otros servicios. Entonces, ¿qué me dice que o qué me sugiere? Que no lo vea así en forma de un objeto, sino que simplemente lo vea en forma de una estructura, es decir, de un formato, digámoslo así. Dice, cada servicio muestra un contrato que describe la estructura de mensajes que puede mandar y o recibir, así como algunos grados de restricciones de aseguramiento en el orden de los mensajes. Por lo general, ¿qué me da esta estructura? Me da las reglas, las políticas que maneja cada empresa para poder hacer el servicio. Como yo les dije, yo tal vez pueda hacer un servicio, una empresa me pueda decir, sabes que yo quiero manejar esto y les digo, manejemos como servicios. Pero si la empresa no tiene una estructura, perdón, no tiene políticas, no tiene reglas, ese servicio no va a funcionar. ¿Por qué? Porque el servicio va a ser tal vez lo que ellos pidan, que está en ese instante, pero si ellos cambian algo, el servicio va a fracasar casi siempre. Entonces, para yo poder hacer servicios, lo primero que se debe hacer es reglas o políticas para que funcione ese servicio, porque si no, no va a funcionar. Siempre cuando ustedes construyen o se inventan un servicio, pongámoslo así, nos inventamos un servicio, siempre los dueños de las empresas terminan cambiando algo.
Y cambiar algo por lo general afecta la estructura de muchas otras cosas. Debido a que el contrato y esquema de un servicio dado son visibles a lo largo de largos periodos de tiempo y espacio, SOA requiere que los contratos y esquemas se mantengan estables a lo largo del tiempo. Esto quiere decir, ¿por qué me sugiere en este caso igual que yo maneje bajo políticas o reglas de la empresa? Por esto, porque por lo general si ustedes tienen una política de una empresa, casi no cambia. Digo casi no, ojo. Cambiará a lo largo del tiempo una política, es decir, aumentará algo, pero no variará algo. Una cosa es que aumente y otra cosa es que varíe. Sí, entonces, ¿qué pasa? Esto me evita que la programación vaya a cambiar dentro de los servicios. ¿Sí? Entonces, yo qué sé, te creo un servicio para depósito. Nunca va a variar que me pidan el número de cuenta, el nombre de quien deposita y el monto, ¿no es cierto? ¿Sí? Y en este caso, ¿a quién voy a depositar? Nunca va a variar eso. Aumentará tal vez algún requisito, pero nunca va a variar. Entonces yo ya tengo una política, tengo reglas de cómo hacerlo. ¿Sí? Entonces, por eso es que me dice que siempre van a mantenerse estables a lo largo del tiempo. Por regla general, es imposible propagar cambios en un esquema. Yo contrato a todas las partes que han consumido alguna vez un servicio. Esto es muy importante. Cuando ustedes cambian un servicio, si ustedes hicieron alguna transacción, es obvio que por lo general van a tener errores dentro de esas transacciones ya. ¿Por qué? Porque cambiaron. Es por eso que dice que por lo general una política no se cambia, o un servicio no se puede cambiar. Aumentar sí, pero cambiar. ¿Por qué? Porque ese servicio mandó una estructura de formatos JSON REST. Entonces, esa estructura debe respetarse para hacer ciertas otras cosas. Entonces, ¿qué pasa si yo la cambio? Va a cambiar toda la estructura y va a dar errores, como va a comenzar a botar errores, por lo general. Entonces, es por eso que se debe trabajar bajo políticas y reglas. ¿Sí? Por esta razón, el contrato y esquema utilizados en diseño SOA tienden a tener más flexibilidad que las interfaces tradicionales orientadas a objetos, extendiéndose en lugar de cambiándose. Interfaces existen entre otros. Ahí mismo les está diciendo que por lo general un servicio nunca cambia, si no puede variar o aumentar algo, pero un servicio nunca puede cambiar. La compatibilidad de los servicios se debe basar en políticas. Los diseños orientados a objetos a menudo confunden compatibilidades estructurales con compatibilidades semánticas. Esto es muy importante. La forma de que uno se programa no tiene nada que ver con la compatibilidad estructural. La compatibilidad estructural viene dada en que si ustedes están trabajando bajo SWAP, trabajo bajo la estructura JSON, y si trabajo bajo REST, trabajo bajo la estructura XML. Es decir, que para yo comunicarme con cualquier otro tipo de sistema, debe manejar la misma estructura, el mismo lenguaje. No el mismo lenguaje, sino la misma estructura. Es decir, que yo de otro lado puedo entender JSON o me puede entender JSON bien. Si no, yo no puedo comunicarme con otras. Como yo les dije, si ustedes hablan español y se encuentran con alguien que habla inglés, no se va a entender. Entonces, a los dos lados deben hablar la misma estructura, si no, no pueden entender. SOA trata con estos ejes de forma separada. La compatibilidad estructural está basada en el contrato y esquema, todo lo cual puede ser válido, incluso requerido. La compatibilidad semántica, por ejemplo, requerimientos de seguridad, firmas, cifrado, está basado en sentencias explícitas de capacidades y requerimientos en formas de política, por lo general. Esto es muy importante, esto ya deben meterse esto en la cabeza, que si ustedes tienen políticas o reglas o reglamentaciones dentro de las empresas, les va a ser fácil a trabajar en parte de orientación a servicios, sino por lo general se trabaja en orientado a objetos, ¿no? Para evitarme este tipo de situaciones. Porque les repito, si ustedes cambian la estructura de un servicio, es decir, cambio la forma de cómo me comunico con el servicio, es decir, cómo yo envío los mensajes, ya no va a funcionar. Sí, porque yo estoy mandando diferentes estructuras. Entonces ya no va a funcionar si ustedes cambian algo. ¿Yo puedo aumentar algo en la estructura? Sí, pero cambiar la estructura yo no puedo dentro de un servicio. ¿Sí? Cada servicio advierte de sus capacidades y requerimientos
en forma de una expresión política legible para el sistema. Por lo general, si ustedes tienen políticas o reglamentaciones dentro de las empresas, es fácil pasarlas a servicio, ¿no? Porque estas son aquellas que me rigen o me van a decir cómo hacer el servicio. Las expresiones de políticas indican qué condiciones y garantías llamadas en programación asertiva deben ser o debe de soportarse para habilitar el funcionamiento normal del servicio. Por lo general, a esto se les llama programación asertiva. ¿Por qué? Porque yo no me estoy inventando el servicio, o yo no me estoy inventando la política, es decir, yo no digo esto se debe hacer. Porque les repito, cuando ustedes hacen esto, por lo general las empresas tienden a cambiar. Las políticas son aquellas que me van a regir para yo poder hacer una programación asertiva, es decir, no inventarme las cosas, sino decir que eso es, y eso es lo que me están pidiendo trabajando bajo políticas o reglamentaciones. Por ejemplo, WSE, WSF, dichas políticas se deben normalmente, se definen normalmente de forma declarativa en los ficheros XML de configuración. Ya, WSE simplemente son los servicios, ¿no? O los web services que se envían en XML. También se puede hacerlo en SOAP, pero como es en JSON, pero ahí se llama solamente WS, es decir, servicios web. ¿Sí? Entonces, por lo general, los servicios web que yo hago, es decir, una página web, pongámoslo así, un sitio web, puede consumir un servicio. Y si ese servicio yo trabajé bajo bajo alguna normativa, bajo alguna política, por lo general se encuentra bien, ¿no? A ustedes no les van a decir, no, está mal configurado, está mal. Sí, ¿por qué? Porque si yo trabajo bajo formato JSON o bajo formato XML, la estructura va a estar bien enviada, en este caso, a las bases de datos. Arquitectura interna de los servicios SOA. SOA se define como un conjunto de proveedores de servicios que exponen la funcionalidad mediante interfaces públicos, que pueden estar también protegidos o segurizados. Las interfaces expuestas por los proveedores de servicios pueden ser consumidos individualmente o bien agregados varios servicios y formando proveedores de servicios compuestos. ¿Qué quiere decir esto? Que por lo general, cuando ustedes trabajan bajo SOA, deben trabajar bajo una metodología de programación. No me refiero a un... bueno, cambiémosle un poquito la palabra metodología. Hablemos de modelo de programación. La metodología es aquella que me va a regir, es decir, por ejemplo, una metodología clásica puede ser la de cascada, la del ciclo de vida, o una metodología ágil puede ser el XP, Scrum. Pero acá ya estamos hablando de modelos. Eso quiere decir que cuando ustedes trabajan bajo servicios, yo debo mantener la parte de seguridad. ¿Cómo logro yo mantener la parte de seguridad? Es decir, como dice ahí, que mis interfaces estén públicas y mantenga yo la parte de seguridad. ¿Por qué? Porque la interfaz es indistinto al servicio siempre. Entonces, una interfaz puede estar colgada en cualquier parte, pero el servicio debe mantener seguridad. Entonces, ¿cómo yo logro esto? Ocupando un modelo. El modelo, ya hablamos un poquito de esto, el modelo más básico, pongámoslo así, que se puede ocupar es un MVC, un modelo vista controlador. Es decir, que la vista viene a ser aquello que yo veo, es decir, la interfaz, por ejemplo, la interfaz de guardar un estudiante, eso es una vista. El controlador es aquella que me controla, o la partecita o la capa del negocio, pongámoslo así. La vista viene a ser la capa del cliente, el controlador viene a ser la capa del negocio, es decir, aquella que negocia, primero ve que esté bien la transacción que voy a hacer, que esté correcto los datos y todo eso. Entonces, como ya dijimos, yo desde la vista al controlador no ocupo nada del servidor. Entonces, mi servidor permanece totalmente inactivo. Entonces, ¿qué logro con esto? Que muchas más transacciones se puedan atender. Entonces, una vez que esté bien toda esta transacción, ahora sí paso al modelo, en este caso a los datos, al servidor, pongámoslo así. Entonces, miren que ocupar un modelo que me permite mantener el servidor 100% disponible.
En este caso, para que simplemente si el cliente envía correctamente la transacción, envía todos los datos, ingresa a la base de datos. Si no, no. Entonces, por eso es que siempre, cuando ustedes ocupan SOA, siempre se ocupa, aparte de la seguridad, para mantener siempre disponible en el servidor, un modelo. En este caso, el modelo que nosotros vamos a ocupar es un modelo MVC. El resto de modelos se basan en el MVC y son parecidos, pero el MVC es mucho más fácil de manejar, mucho más comprensible de manejar por ahora. Los servicios se construyen internamente, normalmente mediante las siguientes capas. La del servicio, que es la del contrato. En este caso, en mi modelo MVC, viene a ser el controlador. La capa de aplicación o dominio, que viene a ser mi cliente. Y la capa de acceso a datos, que viene a ser mi modelo. Entonces, miren, que aquí es totalmente transparente las capas. Miren que nosotros vamos a trabajar en un modelo N capas, porque yo voy a tener una capa de servicio o una capa del negocio que se llama, la capa de la aplicación y la capa de datos. Entonces, miren, yo ya voy a trabajar con 3 capas. Les repito, la capa del cliente, esto viene a ser la capa de aplicación, es decir, aquellas interfaces que yo voy a poder ver, que esto no tiene nada que ver con el servicio, es decir, que si un servicio no está funcionando, simplemente, digamos, yo tengo una interfaz de ingreso de estudiantes. Yo puedo acceder a la interfaz, lo que no voy a poder hacer es guardar el estudiante, por ejemplo. ¿Por qué? Porque eso yo lo voy a ver como un servicio. Entonces, eso es indistinto. En cambio, cuando yo trabajo en programación orientada a objetos, si algo está mal, yo no puedo ver ni siquiera la interfaz, ¿no es cierto? Entonces, aquí es muy diferente. Todo es transparente en la programación orientada a servicios. Entonces, esta capa de aplicación, que yo lo llamo también cliente, son las interfaces, así de simple. Así no esté el servicio activo, yo voy a poder ver siempre una interfaz. Lo que no voy a poder hacer es del servicio. Es decir, yo que sé, guardar el estudiante, actualizar, quieran hacer. La capa del controlador es la capa del servicio, es decir, son las políticas o los contratos que ustedes hagan, ¿sí? Las reglamentaciones que ustedes le metan ahí al servicio. Y la capa de acceso a datos, en este caso, es la base de datos. Es decir, ya cuando ustedes accedan a su base de datos. ¿Está claro, por favor? Esta parte me interesa que esté súper claro qué es cada capa. ¿Está claro, por favor? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Sí, les dejo un minutito a esa diapositiva para que la lean y si tienen alguna pregunta me dicen, por favor. ¿Alguna pregunta, por favor? No se olviden que esto es importante. El modelo que nosotros manejemos, porque MVC no es el único modelo que existe, existen muchos otros. Pero el modelo que nosotros ocupemos es el que me va a dar seguridad a mi servicio, ¿no? Siempre cuando ustedes trabajan en programación orientada a objetos, se trabaja en una sola, pongamos, en una sola masa, todo ahí mezclado. Pero, bueno, claro que creo clases, objetos y todo eso. Pero el MVC es indistinto de la programación de las interfaces por lo general, ¿no? Entonces, esto me permite con el MVC mantener segura los servicios por lo general. Y dentro de los servicios yo tengo las transacciones, ¿no? Entonces, es mucho más, más seguro trabajar de esa manera. ¿Alguna pregunta, por favor? ¿No? En el siguiente esquema se muestra cómo estaría estructurado internamente el servicio. Si ustedes lo ven, aquí yo tengo mi servicio. ¿Sí? Miren que aquí en esta como cajita que está ahí, tengo mi servicio. Por lo general, el servicio que hace negocia los procesos.
Por ejemplo, ustedes pueden mandar como servicio guardar un estudiante. Tengo una interfaz de estudiante, puedo tener un servicio de estudiante. Entonces, ¿qué pasa? El servicio es aquel que negocia el guardar al estudiante. ¿Qué es lo que negocia? Por ejemplo, que si me pide una cédula, esté en 10 dígitos, que sean enteros, o que sean números, perdón, que no haya caracteres, como es, letras, ¿sí? La comprobación de la cédula, todo eso puede negociar un servicio. Entonces, ¿qué pasa? Si yo negocio este servicio, miren que sigue aquí, yo sigo en la capa del servicio, miren, no tengo por qué salir de aquí. Ahora, voy a lógica del negocio, que es la lógica del negocio, la transacción. Es, por ejemplo, yo estoy haciendo una inserción del estudiante. Entonces, esa es la lógica. Entonces, bien me dice, tú quieres hacerme un insert, veamos si el insert está bien. Entonces, si el insert está bien, pasa, si no, no. Ahí sí, cuando ya está todo bien, accesa a los datos. Miren, recién ahí el servicio quiere accesar a los datos, es decir, a la base de datos. ¿Qué es lo que hace? Mandar un mensaje al servidor y decirle, ve, servidor, todo está bien con lo que el cliente quiere hacer. Atiéndele, por favor. Entonces, el servidor atiende y manda nuevamente el servicio, ¿no? O sea, en este caso, si la transacción se guardó correctamente, si no se guardó, si pidió información de algún estudiante, le devuelve la información o la transacción que él pide. Pero mire que por lo general una estructura de sí, pongamos una arquitectura de un servicio es bien clara. Simplemente el servicio se envía, se realiza el proceso de negocio, que es simplemente ver que todo esté bien dentro de la interfaz, ver que todo esté bien dentro de la transacción y SQL, y recién ahí envía el servicio. Caso contrario, no se envía el servicio. Entonces, ¿qué pasa? Miren que en este caso la capa del negocio o el controlador, como yo le llamo, siempre primero negocia antes de qué? De mandar acá a la base de datos. La base de datos está libre. Si alguien más ya quiere hacer otro servicio y ya compró, puede entrar al servidor. Este proceso que nosotros lo vemos así es mucho más rápido que nosotros manejar programación orientada a objeto. Por eso es que servicio es bien ocupado, porque esa comunicación entre el servicio y la base, entre el cliente y el servicio es mucho más rápido que ustedes que programen en programación orientada a objetos. ¿Sí? Entonces, incluso es mucho más transparente, pongámoslo así, porque les repito, si el servicio no funciona o está mal en algo en el servicio, simplemente no pasa, ¿no? Y eso es todo. Comparado con la arquitectura interna de una aplicación N layers, es decir, de N capas, es muy similar, con la diferencia de que un servicio lógicamente no tiene capa de presentación. ¿Cuál es la capa de presentación por lo general cuando ustedes trabajan en programación orientada a objetos en N capas? Es que esta capa de presentación es cuando me devuelve los datos. ¿Por qué no existe una capa de presentación cuando ustedes trabajan en servicios? Porque los datos vuelven al controlador y el controlador es el que entrega al cliente. En cambio, en una capa, cuando ustedes trabajan en programación orientada a servicios, no sé si lo vieron eso, ustedes los datos, cuando piden algo a la base de datos, mandan a una capa de presentación, es decir, mandan un objeto que me devuelve esos datos. Entonces, a eso se llama capa de presentación, aquel que me devuelve los datos. ¿Sí? Entonces, simplemente esta capa de presentación se transforma en la capa controladora aquí en orientación a servicios. El interfaz se sitúa lógicamente entre los clientes, ¿sí? Es decir, la interfaz simplemente es, o la capa de aplicación, pongámoslo así, es lo que ustedes pueden ver, y la fachada de procesos del servicio, es decir, todo lo que ustedes pueden ver, toda la interfaz web que ustedes puedan ver. O inclusive la interfaz de un sistema de escritorio, porque también vale hacer servicios de un sistema de escritorio. Un único servicio puede tener varias interfaces, como un web service basado en HTML. Por lo general, los servicios, para yo acceder a un servicio, se crea un web service, es decir, un servicio web. ¿Para qué? Para que yo pueda acceder a los diferentes servicios. Y esto se basa en HTML, es decir, yo puedo accederlo a través de la URL, para que ustedes lo entiendan.
Un sistema de cola de mensajes, un servicio WCF o un binding basado en TCP/IP. Es decir, ustedes pueden hacer cualquier cosa de eso para acceder a un servicio web. Lo más común es trabajar bajo un web services, ¿no? Como les dije, trabajar en una cola no es tan bueno porque se va acumulando mucha transacción dentro de la cola y a veces colapsa los sistemas. Entonces, el web service lo que hace es atender cómo van llegando, ¿no? Entonces, yo me evito hacer cualquiera de esas cosas. En cambio, WC también es un web service, pero basado en un puente, pongámoslo así. ¿Sí? ¿Qué quiere decir este puente? Que si existe red, se realiza, si no, no. En cambio, el web service, hay o no haya red, va a ir al controlador y en el controlador se crea, se espera, pongamos así, la transacción hasta que haya red. Es decir, nunca se pierde una transacción, ¿no? Dice, normalmente un servicio distribuido debe proporcionar una interfaz gruesa o poco granularizado. Dice que por lo general las interfaces cuando yo trabajo bajo SWAP no necesariamente deben ser pequeñas. Yo puedo trabajar con interfaces muy grandes que no pasa absolutamente nada porque el formato JSON o el XML es muy ligero, ¿no? Es decir, se intenta realizar el máximo número de acciones dentro de un método para conseguir minimizar el número de llamadas remotas al cliente, ¿sí? Mientras más acciones hagan dentro de un servicio, es mucho mejor, ¿no? En este caso, dice que yo logro liberar mucho al servidor, pongámoslo así. ¿Sí? El servidor está más libre mientras más acciones hagan un solo servicio. Aunque la teoría me dice que debe ser granular, es decir, por lo general un servicio debe ser atómico, ¿sí? Es decir, no puedo, o me recomendaba no mezclar servicios. Pero una cosa es mezclar servicios y otra es que un servicio haga todo lo que tenga que hacer. En muchos casos también los servicios son stateless, es decir, sin estado y una vida de objetos internos relativa a cada llamada externa. Como les decía, esto ya tiene que ver con la atomicidad de los servicios, ¿no? Un web service básico, especialmente WSI o stateless, para un servicio WCF avanzado o propietario, puede tener también estados y objetos compartidos como siendo de tipo single o session. Por lo general, los WS, ¿sí? O como lo llama ahí, WSI, son los básicos. Por lo general, esto se utiliza para lenguajes gratuitos o lenguajes no pagados y los WCF se utiliza para lenguajes propietarios, por lo general. Sí, es lo mismo, ¿no? Son web services, pero el WCF voy a trabajarlo para cuando yo trabajo con lenguaje propietario o pagado, y el WS o WSI que también se llama, que es un web service básico, lo ocupo para lenguaje libre, por lo general. Sí, así es exactamente lo mismo y funcionan de la misma manera, ¿no? El uno me dice que trabaja en forma de tipo singleton, es decir, que yo llamo a un solo servicio por lo general, y el otro trabaja bajo sesiones, es decir, que yo puedo llamarlo o puedo llamar a varios servicios al mismo tiempo. Tipos de objetos de datos que se pueden comunicar. Debemos de tener, vamos a transferir los datos de entidades a través de fronteras físicas de nuestra arquitectura. En la mayoría de los casos, en el momento que queremos transferir los datos de un proceso a otro, e incluso de un servidor a otro, debemos serializar los datos. ¿Qué me sugiere la programación orientada a servicios? Que cuando ustedes quieren comunicarse entre servicios o mandar información entre servicios, estos deben estar serializados. ¿Por qué? Porque tanto el formato JSON como el formato XML lo que hacen es mandarme la información en formato básico que se puede entender todo el mundo. Entonces, para evitarme o para yo tener seguridad, dice que se debe serializar los datos. ¿Cómo serializo? A través de la programación. Ya vamos a ver todo eso. ¿Para qué? Para que cuando pase de un lado al otro, de un servidor al otro, de un servicio al otro, pasen serializados, es decir, pasen encriptados los datos, para que no haya ningún inconveniente. Esto es súper fácil hacerlo. Dice que simplemente me recomienda eso cuando haga yo o cuando trabaje bajo servicios. ¿Por qué? Porque como los servicios son indistintos, alguien puede saber cómo funciona el servicio, se puede
hay varias formas de ver cómo funciona y simplemente se puede tratar de enviar información, incluso hasta sin un programa yo puedo mandar información. Ya vamos a ver todo eso. Si yo no necesariamente debo tener un cliente, una interfaz para poder mandar datos, sino yo puedo probar un servicio con diferentes aplicaciones que yo tengo en el web. Podríamos llegar a utilizar esta serialización cuando se pasa de una capa lógica a otra. Pero en general, esto no es una buena idea, pues tendremos penalizaciones en el rendimiento. Ya, cuando ustedes ocupan serializaciones, por lo general, sí baja el rendimiento. ¿Por qué? Porque primero para serializar, es decir, yo envío un dato, este dato debe ser encriptado, llega a donde debe llegar, se debe desencriptar y luego poner. Entonces, miren, ese pasito de encriptar y luego desencriptar, sí lleva un tiempo. No es mucho, pero sí se demora un poquito más. Pero en cambio, manejo seguridad, que es lo que yo quiero. A nivel lógico, los tipos de datos a comunicar más comunes para pasar de un nivel a otro remoto dentro de una arquitectura en el AIERS son valores escalares, datos, entidades y conjuntos de registro. Es decir, ¿qué me está diciendo? Que ocupe lo que yo ocupe, debo mandar siempre encriptado. O debo mandar siempre serializado, pongámoslo así. Sí, así ocupe un valor escalar, es decir, un entero, un string común, ocupe un vector, o ocupe un objeto, porque también vale pasar objetos, a pesar de que me dice que no, yo no programo en programación de objetos, yo también puedo pasar un objeto de un lado al otro. Sí, entonces, ocupe lo que ocupe, me dice que por lo general, si yo quiero mandar entre servicios o a diferentes servidores, envíe o me recomienda que yo envíe serializado. Todos estos tipos de objetos tienen que serializarse y transmitirse por la red mediante un formato tipo XML o JSON, pongámoslo así, porque bueno, esto está enfocado más estas diapositivas a la parte de XML, ¿no? Texto con otro formato o incluso en binario. Ustedes, bueno, deciden la serialización, pero por lo general los lenguajes de programación, existe por lo general un método de serialización que ya lo transforma a serializaciones propias de cada lenguaje, ¿no? Dice que los valores escalares, cuando se van a transmitir ciertamente muy pocos datos, como les decía, enteros, strings, eso, ya hablamos un poquito de esto en la anterior diapositiva. Entonces, esos son los datos escalares por lo general. Las entidades de dominio, si la implementación de las entidades está fuerte ligada a una tecnología concreta, entonces es contrario a las recomendaciones de la arquitectura, porque estamos contaminando toda la arquitectura con una tecnología en concreto. Sin embargo, cabe la opción de enviar entidades de dominio que sean poco planas, ¿no? Es decir, clases serializables cuyo código está bajo nuestra propiedad 100%. ¿Qué hago? Bueno, ¿o qué quiere decir estas entidades de dominio serializables? Aquellos tipos de datos propios de cada lenguaje. ¿Sí? ¿Se recuerdan, por ejemplo, si programaron en Java, Java tiene sus propios tipos de datos? Entonces, estos son las entidades de dominio. ¿Sí? Por lo general, dice que estas se envían como texto plano, pero no es tan así, ¿no? Yo lo veo igual como las anteriores, que simplemente son ¿cómo es? Variables que yo puedo serializar, pero estas me dice que serializa de otra forma, no como las variables propias de cada lengua, como las variables comunes para todos los lenguajes, sino que simplemente dice que me pasa un texto plano para poder, en este caso, mandar serializar. Así pues, este enfoque serializado de las propias entidades del dominio tienen el inconveniente de dejar directamente ligado al consumidor del servicio con las entidades de dominio. Por lo tanto, este enfoque es adecuado solo cuando se mantiene un control directo sobre la aplicación cliente que consume los servicios, como una típica aplicación en el AIRS. En caso contrario, servicios SOA para consumir desconocidos es mucho más recomendable la aproximación con DTO. Como les decía, si ustedes manejan otro tipo de variable que sea propia de cada lenguaje, lo que hace es, el DTO simplemente es un texto plano, ¿no? Simplemente o transforma texto plano serializado, que es mucho más conveniente, porque no sabe si, en este caso, si es un entero, si es un string propio de cada lenguaje, ¿sí? Entonces, simplemente transforma texto plano y se evita cualquier situación. Ahora, los data transfer objects
que por lo general dice que son objetos para transferir, para desacoplar los clientes consumidores de los servicios web de la implementación interna de las entidades de dominio. La opción más utilizada es los DTO, los Data Transfer Routes, en el cual es un patrón de diseño que consiste en empaquetar múltiples estructuras de datos en una única estructura a ser transferida entre fronteras físicas. Los DTO son especial útiles cuando la aplicación que consume nuestros servicios tiene una representación de datos e incluso modelos que no tienen que coincidir completamente con el modelo de entidad de dominio. Por lo general, cuando ustedes quieren transferir DTO, son los textos planos, ¿sí? Arriba ya hablamos un poquito, pero ¿cuál es la diferencia? Que si ustedes tienen que transferir más de un objeto, pueden transferirlo dentro de ese texto plano. Entonces es un conjunto de lo de arriba, ¿no? Yo puedo mandar más de un dato, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hace? Simplemente mandarle texto plano, más de un dato, y simplemente yo puedo consumir esto, ¿no? Es mucho más transparente, mucho más fácil que cualquier otra situación. Dice, este patrón, por lo tanto, nos permite cambiar la implementación interna de las entidades de dominio y siempre que se respete las interfaces del servicio web y estructura de los DTO, dichos cambios en el servidor no afectarán a los consumidores. Lo que yo les decía, la capa de presentación, por ejemplo, yo no necesito mandar un solo estudiante, sino necesito mandar en estudiantes. ¿Qué pasa? Esta capa atiende o puede ser atendida por el servidor sin ningún problema. Es decir, ustedes no pueden mandar un solo dato, sino yo puedo mandar N datos. Entonces, eso se refiere a los DTO. Tenemos también, y por último tenemos, ¿dónde está? El conjunto de registros cambiados de artefacto. Es decir, cuando ustedes quieren mezclar tecnologías, es decir, yo quiero mandar de Java a PHP, de PHP a .NET y así sucesivamente. Entonces yo puedo mandarla también un conjunto de registros entre diferentes lenguajes. ¿Por qué se puede mandar? Porque ya dijimos, todos los lenguajes entienden JSON, todos los lenguajes entienden XML. Entonces, tranquilamente, JSON yo puedo ocupar para transferir cualquier lenguaje y lo que hace simplemente es crear los famosos aquí datasets o record sets o bueno, dependiendo del lenguaje, y yo puedo enviar más de un registro, ¿no? A guardarse dentro de la base de datos o traer igual más de un registro. Entonces, eso se llama conjunto de registros o artefactos, ¿sí? Desconocidos que por lo general yo puedo mandar más de una estructura, pongámoslo, a transferir. Bueno, lo que me interesa de aquí es casi no cómo se envían los datos, sino el formato en que se envían los datos, ya sea JSON o XML. Ya vamos a ver cuando programemos toda esta situación. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Alguna cuestión? ¿Alguna pregunta, por favor? ¿No? Entonces, esta es con respecto a la diapositiva. Déjenme compartirles la última diapositiva que vamos a ver de teoría, para comenzar con lo que es la práctica. Ya, ahora por último vamos a ver el consumo de los servicios. Por lo general, un servicio yo lo creo, pero no pasa nada mientras no lo consuma. Esto es parecido a los objetos, ¿no es cierto? Yo creo un objeto, pero si yo no lo consumo o yo no creo un objeto, no pasa absolutamente nada. Entonces, igual funciona aquí. Yo puedo crear un servicio, pero si yo no lo consumo, no puede pasar absolutamente nada. Utilizo lo que se llama agentes, ¿sí? Es decir, un agente es aquel que va a consumir un servicio. Entonces dice, un agente de un servicio es un componente situado en la capa de presentación, es decir, en la interfaz. Que es por lo general, este agente es aquel que envía un mensaje al controlador, este controlador lo atiende y envía a la capa de datos. Entonces dice, un agente de servicio es un componente situado en la capa de presentación y actúa como front-end, es decir, lo que yo veo. De comunicaciones hacia los servicios. Debe ser un único responsable de las acciones de consumo directo del servicio web. Entonces, como les dije, por ejemplo, puede ser un botón, puede ser, bueno, el objeto que ustedes lo pongan, pero simplemente debe ser un objeto que me permita mandar un mensaje
a donde está ubicado el servicio para yo poderlo consumir. ¿Cómo lo logro esto? Se los llama agente, ¿no? Se podría definir también como un agente, como una clase Smart Proxy, que sirve de intermediario entre un servicio y sus consumidores, teniendo presente que la gente se sitúa físicamente al lado del cliente. Entonces, siempre el agente de llamar va a estar del lado del cliente. Como les dije, por lo general puede ser un botón o algo que me permite interactuar con el servidor. ¿Por qué se llama Smart Proxy? Porque yo accedo al servicio a través de su IP, ¿sí? Para saber dónde está ubicado. A continuación se muestra un esquema de los agentes situados en una arquitectura de consumo. Aquí tenemos la aplicación, es decir, las interfaces. Aquí debo tener un agente, es decir, un objeto que me permita acceder al servicio. Así de simple. Los agentes deben ayudar a preparar peticiones al servicio, así como interpretar respuestas del servicio. No se olviden que por lo general, si yo envío o yo tengo un botoncito de guardar, este botoncito es el agente que me va a permitir llamar al servicio, pero si en cambio yo quiero traer su información, este agente es el que debe interactuar con la base para que igual me traiga el servicio, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que hacen por lo general estos agentes? Mandar mensajes al servidor para que pueda darse las transacciones que quiera. Es importante tener presente que un agente no es parte del servicio y por lo tanto el servicio no confía en el agente. Toda la interacción entre un agente y un servicio es siempre autenticada, autorizada y validada por el servicio. Es decir, que para yo tener un servicio debo tener algo, ¿cómo es? O debo autentificarme por lo general en el servidor, es decir, debo decir quién quiere consumir ese servicio y mientras tanto no puedo consumir el servicio. Por lo general, como dice ahí, un servidor o un servicio no confía nunca en una interfaz. Entonces, ya vamos a ver esto, que simplemente aparte del IP, yo debo mandar ciertas autentificaciones para poder consumir los servicios. Si no, no puedo consumir. Es decir, debo decirle, hey, yo soy Carlos, déjame, yo tengo permiso a ese servicio y yo puedo consumir ese servicio. Si no, no puedo consumir. O ustedes no pueden consumir servicios. Los servicios por lo general son de fácil, o por lo general la forma de yo acceder a los servicios son de fácil integración, que es por lo general simplemente a través de un botoncito, a través de algo, de la interfaz, yo puedo mandar los mensajes o puedo consumir los agentes. Puedo yo gestionar los errores, por lo general es muy fácil ver los errores dentro de los servicios. Hay varias formas de ver errores al llamar a servicios. Y un ruteo inteligente, es decir, simplemente estos agentes o este mensaje sabe a dónde ir específicamente porque se trabaja bajo las direcciones IP por lo general. Metas de agentes, gestión de datos online y caché, es decir, que no necesariamente yo debo tener red, como ya mencionamos hace un ratito, sino estos servicios por lo general puedo yo trabajarlos inclusive hasta fuera de línea. ¿Por qué? Porque simplemente al rato que llegue a la red, simplemente yo puedo ya atender a todos esos servicios que faltaban o a su vez los servicios trabajan bajo lo que son las memorias caché. Por eso es que por lo general, no sé si ustedes han accedido a una página web y les dice activar la caché para que su información se quede guardada y en este caso no pasa nada, ¿no? Son muy seguros de los servicios por lo general. Validación de peticiones, los agentes pueden comprobar los datos de entrada o enviarse al servidor los componentes y asegurar que son correctos antes de realizar ninguna llamada remota. Entonces, por lo general, ¿quién es el que me logra controlar esto? Son los controladores, ¿no? La interoperabilidad, los principales factores que influyen en la operabilidad de las aplicaciones son la disponibilidad de canales o comunicaciones apropiadas estándar. Por lo general, los servicios están colgados en algún servidor, en la nube, entonces siempre voy a tener acceso. Ojo, que un servicio no necesariamente puede estar en un solo servidor y puedo tener en N servidores, por eso se llama distribuido. Y si no tengo un servidor, puedo acceder al otro, ¿no? Entonces, por lo general el servicio simplemente es algo que yo voy a consumir. En cambio, lo que no puede pasar con programación orientada a objetos, yo subí a un servidor y si el servidor no está activo, fregado, yo no puedo decirle, ándate a otro servidor porque eso ya sería otra aplicación. Hay servicios, ¿no? Y puedo tener colgados en N partes que igual va a funcionar.
La disponibilidad de canales de comunicación apropiados, lo que ya hablamos un ratito, yo puedo ver de acuerdo al servicio qué tipo de servidor tener para que funcione correctamente y son fáciles de subirlo. Formatos y protocolos que pueden entender los participantes en diferentes tecnologías. Como ya les dije, maneja solamente dos formatos, JSON o XML, entonces es fácil comunicarme entre servidores. Dice que para yo asegurar la interoperabilidad, es decir, para manejar el funcionamiento de un servicio, existe varias cosas que yo puedo hacer. Dice, para conseguir una comunicación con una variedad de plataformas y dispositivos de diferentes fabricantes, es recomendable hacer uso de protocolos y formatos estándares, como por ejemplo HTTP, HTML, respectivamente. Por lo general, se maneja, como ya les dije, se maneja HTTP a través de JSON y XML a través por lo general, de productos Java, ¿no? Entonces, es fácil entender. Si yo manejo JSON, al otro lado maneja JSON, es fácil entender. Si ustedes manejan español y la otra persona maneja español, se entiende, ¿no es cierto? Entonces, eso me está diciendo. Hay que tener en cuenta que las decisiones sobre los protocolos pueden afectar la disponibilidad de los clientes de objetos. Por ejemplo, los sistemas objetos podrían estar protegidos por firewalls que bloquean algunos protocolos. Por lo general, esto es un punto importante, que por lo general cuando ustedes tienen firewalls levantados, el firewall me bloquea por lo general el envío de la gente del mensaje al servicio. Entonces, por lo general, cuando ustedes manejan firewalls, hay que darle permiso al firewall para que pueda pasar ese agente. Si no, no pasa, por lo general. Sí, entonces, esta es una de las cuestiones ya que ustedes, bueno, esto han de aprender un poquito en sistemas operativos cuando estén manejando más la parte de sistemas distribuidos. Ahí han de aprender cómo dar permisos a través de los firewalls. Entonces, pero por ahora nosotros vamos a trabajar sin firewall, o si está levantado el firewall, para que no haya este error. Por lo general, cuando nosotros trabajamos en un módulo no hay este error, ¿sí? Entonces, pero los firewalls por lo general dice que siempre me bloquean los agentes o los mensajes que se envían y debo darle permiso. El formato de datos elegidos puede afectarse a la interoperabilidad. Por ejemplo, los sistemas objetivo pueden no entender tipos específicos ligados a una tecnología, problema existente, por ejemplo, datasets en ADO hacia sistemas Java. Por lo general, ustedes saben que si yo trabajo en .NET, ocupa una tecnología diferente a Java. Entonces dice que por lo general yo no envíe directamente como me envía el lenguaje de programación, sino que lo transforme siempre a JSON o XML. Entonces, con eso me evito yo involucrar a las tecnologías, a los lenguajes de programación, sino todos van a manejar un lenguaje común. Las decisiones de cifrado o descifrado, es decir, la seguridad que yo voy a manejar, la serialización, pongámoslo así, pueden afectar también a la interoperabilidad. Por ejemplo, algunas técnicas de cifrado o descifrado de mensajes pueden no estar disponibles en todos los sistemas. Sí, esto también, por lo general, si ustedes mandan información serializada de un Java, un PHP, hay a veces inconvenientes porque los dos no serializan igual. Entonces hay formas de descifrar, pongamos así, lo que ustedes descifraron, ¿no? Pero no es complicado, ¿no? Hablando de rendimiento, el diseño de las interfaces de comunicación y los formatos de datos que se utilizan tendrán un impacto considerable en el rendimiento de la aplicación. Por lo general, aquí influye mucho la forma de la interfaz que ustedes hagan. Es decir, mientras más fácil sea la interfaz, mientras más intuitiva, mientras menos interacción tenga el usuario con la interfaz, es mucho mejor para un servicio. Eso quiere decir que si ustedes, por ejemplo, le dicen sexo en una interfaz, ¿qué pasa? El sexo, yo no puedo escribirlo, masculino o femenino, sino por lo general escojan el sexo. Si ustedes ponen edad, es preferible escoger. Entonces, mientras menos interacción tenga con el cliente y solamente sea de escoger, no de ingresar, es mucho mejor para un servicio. Dice que se serializa mejor y funciona más rápido un servicio cuando ustedes hacen que una interfaz interactúe menos con el servidor. Existen técnicas que podemos utilizar para mejorar el rendimiento con las comunicaciones entre diferentes capas de aplicación.
Por lo general, la comunicación entre las capas de aplicación depende mucho del modelo. MVC, por eso es muy ocupado, porque la comunicación entre capas, entre la capa de aplicación, entre la capa del controlador, perdón, entre la capa del servicio, entre la capa de datos, es muy transparente dentro de MVC. Entonces, esto depende mucho dentro del modelo que ustedes estén utilizando. Dame un segundito, por favor. Listo, mil disculpas. Entonces, dice que por lo general existen estas técnicas, por lo general las técnicas son los modelos que uno se va a ocupar. Y MVC funciona bastante bien, ¿no? A nivel mundial, por lo general, MVC es uno de los modelos más ocupados para evitarme o para yo hacer que mejore el rendimiento entre la comunicación de capas, entre la capa de aplicación, que es la interfaz, entre la capa del servicio, que es el controlador, y la capa de datos, que es el servidor. Entonces, se comunica muy bien, es una forma transparente de comunicar y que logro con esto que siempre tenga un buen rendimiento, pero sin evitar o pongámoslo así, sin quitar seguridades, ¿sí? E igual existe un guías para el rendimiento que dice minimizar el volumen de datos transmitidos por la... Esto reduce sobrecargas de serialización de los objetos. Al ustedes manejar la estructura JSON o XML, logro eso. Sí, es decir, no manejo, yo no paso la estructura como en forma de base de datos, sino paso la estructura serializada en formato JSON o en formato XML y logro eso. Se debe siempre evitar trabajar con interfaces de servicio web con una fina granularización, lo que les mencioné hace un ratito. Que por lo general, yo no debo hacer que un servicio sea muy granular. ¿Por qué? Porque me va a tocar, en cambio, unir servicios y unir servicios siempre demora mucho. Ahí ya. Considerar el uso de una fachada de servicios web que proporciona una granularidad más gruesa de los interfaces, envolviendo los componentes de negocio del dominio que normalmente sí podrían dar una granularidad fina. No se olviden que esto de la granularidad o de la atomicidad, como yo les llamo, por general, esto depende mucho de la recolección de requerimientos que ustedes han hecho. Sí, entonces la recolección de requerimientos me da cuáles servicios voy a tener y cómo puedo dividir a los servicios. ¿Sí? Si el rendimiento en la serialización es crítico para el rendimiento de la aplicación, considerar el uso de clases propias con serialización binaria. Si bien la serialización binaria normalmente no será interoperable con plataformas tecnológicas diferentes. Por lo general, todo lenguaje de programación tiene su propia serialización. Entonces, si ustedes quieren comunicarse entre diferentes tipos de lenguajes, van a tener un poquito de problema. Entonces, ¿qué me recomienda? Que yo utilice una serialización binaria o busque en el lenguaje que esté haciendo cómo hacer una serialización binaria para que todos los lenguajes tienen esta serialización. Entonces, entiende la parte binaria al otro lado, porque la propia serialización no puede ser binaria, ¿no? Puede ser algún otro tipo de serialización que haga. Entonces, yo puedo tener algún error al comunicarme con otro lado, especialmente cuando van a mezclar tecnologías, por lo general. ¿Qué pasa con esto? Disminuye un poquito el rendimiento, es decir, se demora mucho más una transacción cuando ustedes serializan binariamente, por lo general. ¿Sí? La propia serialización, por lo general, son mucho más rápidas porque ya son probadas por los lenguajes de programación. Pero si ustedes ocupan una serialización binaria para comunicarme de un lado al otro, cuando utilizo diferentes tecnologías, esto afecta un poquito el rendimiento. ¿Sí? La serialización binaria es un poco más lenta que cualquier otra serialización. Pero me evito que no se comuniquen entre un lado y el otro. Como les dije, yo puedo comunicarme con otro lado siempre y cuando hablemos el mismo lenguaje. Si no, no puedo comunicar.
Y el último que dice el uso de otros protocolos diferentes del HTTP como TCP/IP, Namespace, MSQ, también pueden mejorar sustantivamente en ciertos casos el rendimiento de las comunicaciones. Sin embargo, podemos perder la interoperabilidad de lo que tiene HTTP. Hay varias formas igual de comunicarme entre un lado y otro, pero el más básico es HTTP, o la mejor forma, pongamos, es HTTP. Existen varias formas, ¿no?, de comunicarme igual. Ya. Para yo comunicarme entre el cliente y un servidor, por lo general, hay dos formas: la síncrona y la asíncrona. Ya hablamos un poquito de esto, pero recordemos, la comunicación síncrona es más apropiada para escenarios donde debemos garantizar el orden en el cual se realizan las llamadas o cuando el usuario debe esperar a que la llamada devuelva resultados. Si bien esto se puede conseguir también con la comunicación asíncrona. La comunicación asíncrona es más bien apropiada para escenarios en los que la inmediatez de la respuesta de la aplicación debe ser inmediata o en escenarios donde no se puede garantizar que el objeto esté disponible. Por lo general, para que ustedes lo entiendan, una comunicación síncrona es cuando ustedes realizan un cliente-servidor directamente. Por lo general, esta se da en sistemas de escritorio. ¿Qué quiere decir la comunicación síncrona? Que si se va a la red, perdió información. Así de simple. La comunicación asíncrona es aquella que es persistente, pongámoslo ahí, aquí entra la partecita de la palabra de persistencia. Que tenga o no tenga red, va a guardarse esta transacción de algún lado, por lo general en la capa del servicio. ¿Qué pasa? Llega a la red y se vuelve a realizar. Por lo general, esta comunicación asíncrona es la que nosotros vamos a manejar. Para serializar datos, yo por lo general me obliga a manejar una comunicación asíncrona siempre. ¿Para qué? Para que esta serialización, haya o no haya red, se haga y haya o no haya red, deba llegar siempre al otro lado a donde debe llegar. Entonces, por lo general, en la actualidad casi no se ocupa parte síncrona, sino solamente asíncrona. Es decir, que haya o no haya red, va a funcionar la parte de los datos. Por lo general, la parte síncrona se utiliza en una red de LAN, donde siempre yo me voy a asegurar que va a haber red, porque es LAN, es interna. Es decir, yo siempre me voy a asegurar que hay una parte red. Entonces, ahí por lo general se ocupa la síncrona y la síncrona se ocupa cuando ustedes van a salir a la WAN o están saliendo por el WAN, es decir, por el internet. A veces no hay internet, ¿no es cierto? ¿Qué pasa si no hay internet? ¿Se debería perder la transacción? No se debería perder la transacción. Para conseguir un máximo rendimiento, bajo acoplamiento y minimizar la carga del sistema, se debe considerar el modelo de comunicación asíncrona. Les repito, el modelo de comunicación asíncrona siempre se ocupa cuando ustedes van a salir por la WAN, es decir, por el internet. Si estamos dentro de una red LAN, por lo general es raro que se caiga el servidor, a menos que no haya luz para que no haya red. ¿Sí? Entonces, o el servidor se haya apagado para que no haya red dentro de una LAN, ¿no es cierto? Pero dentro de una WAN eso ya depende de muchos factores. Entonces dice que se recomienda ocupar una comunicación asíncrona. Si algunos clientes solo pueden realizar llamadas síncronas, se puede implementar un componente de agente de servicio en el cliente que hacía el cliente que hacía que el cliente sea asíncrono. Pero en cambio, en el mismo consumo del servicio web de forma asíncrona, lo cual da la posibilidad de realizar diferentes llamadas en paralelo, aumentando el rendimiento global en esta. Esto me dice que si yo tengo una LAN y quiero salir a una WAN, no salgan de forma síncrona, sino asíncrona. ¿Por qué? Porque puede haber errores en el internet, puede haber caerse el internet. ¿Y qué pasa con ese tipo de transacciones? Entonces, simplemente me dice que si ustedes están trabajando dentro de una LAN en forma síncrona y quieren salir de esa forma, no lo hagan. ¿Sí? Es preferible demorarse un poquito más configurando ciertas cosas para que sea asíncrona, pero la persistencia o nosotros manejemos persistencia. Esto significa que ustedes hagan llamadas en paralelo, que por lo general, como yo les dije, no necesariamente debe haber red para que funcione la transacción, ¿no? En casos en los que se debe garantizar el orden en que las operaciones se ejecuten, donde hace uso de las operaciones que dependen del resultado de operaciones previas.
Probablemente el esquema más adecuado sea una comunicación síncrona, lo que igual ya hablamos. Que si ustedes van a trabajar dentro de una LAN, la comunicación síncrona está bien porque funciona mucho más rápido que la síncrona. La mayoría de las veces, un funcionamiento síncrono con cierto orden se puede simular con operaciones asíncronas coordinadas. Sin embargo, dependiendo del escenario concreto, el esfuerzo en implementarlo puede o no merecer la pena. La parte síncrona es súper fácil de manejarlo. Basta con que ustedes tengan un middleware, es decir, una comunicación entre el cliente y el servidor. Basta. En cambio, la síncrona es otra cosa, ¿no? Ya se debe mandar con serialización, se debe manejar persistencia y muchas otras cosas. Vamos a verlas, ¿no? Si se elige el uso de comunicación asíncrona, pero no se puede garantizar que exista siempre una conectividad de red o disponibilidad del destino. Considerar hacer uso de un sistema de mensajería, guardar, enviar, que aseguren la comunicación de sistemas vales de cola. Lo que les decía, comunicación asíncrona, puede o no puede haber red, igual se va a realizar la transacción, ¿no? Estos sistemas avanzados de colas de mensajería pueden incluso extender transacciones con el envío de mensajes asíncronos a dichas colas. Por lo general, ¿cómo logro esto? Con el controlador, ¿no? Esto es lo que dice que o funciona como un tipo de mensajería donde se guarda el mensaje y después llega a donde tenga que llegar, si en este caso ustedes ya viene la red, ¿no? Pero entonces la forma asíncrona es mucho mejor. Ahora sí, REST versus SOAP. REST, ya hablamos un poquito, es la estructura o el formato cuando ustedes están manejando por lo general Java. REST es mucho más complicado de hacerlo que SOAP. ¿Por qué razones? REST necesita mucho más de estructura, hablando ya de infraestructura de hardware, pongámoslo así. Aparte que REST maneja un solo formato o un solo estándar. Eso quiere decir que como manejo etiquetas, debo manejar como me dice el manual. Por lo general, cuando ustedes manejan REST, existe un manual de servicio. El manual de servicio me dice cómo manejarlo. Yo no puedo manejarlo de otra forma, sino como me diga el manual. En cambio, SOAP es una arquitectura mucho más amplia, mucho más abierta, que simplemente maneja una estructura parecida a vectores. Y en este caso, es mucho más fácil manejarla. Vectores puedo manejarla de diferente manera, en cambio, XML bajo etiquetas. ¿Sí? Entonces, por lo general dice que REST es el asíncrono de representation, ¿cómo es? Representation State Transfer. Y SOAP es Simple Object Access Protocol, es decir, un protocolo de acceso simple. Por eso es que SOAP es mucho más ocupado. En cambio, el REST es una forma de representación, es decir, que si yo represento de una forma la etiqueta, pues así debe ser. Entonces, por lo general, cuando alguien maneja REST, debe manejar un manual de servicios que me dice así debo manejar un servicio y así se debe manejar. Yo no puedo manejarlo de distinta manera. Porque se representan dos estilos bastante diferentes para implementar una arquitectura de servicios. Por lo general, SOA se divide en los dos, SOAP y REST. Existen otras, pero estas son las más ocupadas a nivel mundial. SOAP, la más ocupada, y REST cuando ya quieren hacer cosas en específico. SOAP es un protocolo de mensajería basado en XML, mensajes SOAP con un formato XML en concreto que puede utilizar con cualquier protocolo de comunicaciones. Por lo general, SOAP maneja un formato de XML, pero solamente basado en XML, no en XML. Es decir, SOAP maneja lo que es el formato JSON por lo general, y este JSON se lo transforma o se basa en XML, pero el JSON es mucho más fácil que manejar que XML. Entonces, técnicamente REST es un patrón de arquitectura construido con verbos simples que encajan perfectamente dentro del HTML, si bien aunque los principios de arquitectura REST podrían aplicarse a otros protocolos adicionales, en la práctica la implementación de REST se basa completamente en HTTP. Los dos se basan en HTTP. SOAP y REST son basados en HTTP, pero REST es específicamente HTTP. En cambio, SOAP ya vimos un poquito arriba que manejar tecnologías. Yo puedo manejar HTTPS, puedo manejar POP y MAP, puedo manejar algunos otros protocolos.
En cambio, REST es específicamente de HTML. Es por eso que SOAP por lo general es mucho más amplio, porque me permite manejar muchos protocolos, es decir, muchos medios de comunicación, pongamos, entre servicios. La principal diferencia entre estos dos enfoques en la forma en la que se mantiene el estado de servicio, y nos referimos a un estado muy diferente al que el estado de sesión o aplicación, nos referimos a los diferentes estados, por lo que una aplicación pasa durante su vida. Por lo general, bueno, ahí mismo dice, con SOAP, el movimiento de los diferentes estados se realiza interactuando con un extremo único del servicio que puede encapsular y proporcionar acceso a muchas operaciones y tipos de mensaje. Por lo general, SOAP es mucho más amplio en la forma de comunicarse, porque JSON tiene todos los lenguajes de programación. En cambio, XML solamente lo entiende por lo general o trabaja mejor en Java. Los otros lenguajes de programación también lo entienden, pero a veces cambia la estructura del XML y en este caso, si yo quiero comunicarme entre .NET y Java, ya existen varios errores porque .NET maneja diferente el XML que Java. Aquí sí el XML ya depende del lenguaje de programación. Por el contrario, con REST se permite un número limitado de operaciones y dichas operaciones se aplican a recursos representados y direccionados a las URL o al HTTP. Los mensajes capturan el estado actual y el requerido recurso. Cuando ustedes manejan SOAP, yo puedo mandar dentro de mi estructura N datos, N información. En cambio, cuando se maneja REST, no. Hay un número limitado de operaciones que yo puedo mandar o un número de estructuras limitadas que yo pueda mandar. Entonces, es por eso que REST no es tan utilizado, ¿no? REST funciona muy bien con aplicaciones web donde se puede hacer uso de HTTP para tipos de datos que son XML. Los consumidores de servicio interactúan con los recursos mediante URLs o URIs, que se llaman, de la misma forma que las personas pueden navegar e interactuar entre páginas web. Por lo general, el HTTP, que es el protocolo de hipertexto, se lleva muy bien con el XML, pero se lleva mejor con JSON. ¿Sí? Entonces ya vamos a ver esa situación. Por lo general, aquí está, REST versus SOAP, dice que la alineación con el Internet arquitecturalmente es apropiado para clientes con capacidades limitadas, como JavaScript. No se requiere proxy para conversaciones representacionales basadas en el acceso de recursos. Esto se refiere a SOAP. En cambio, el cifrado de mensajes, el routing, la mensajería confiable, las políticas de control basadas en acción, esto se refiere a REST. Entonces, ¿qué pasa? Si ustedes ven, REST es limitado, pongámoslo así. Pero las dos manejan operaciones remotas, acceso a recursos remotos e interoperabilidad. Es decir, que yo puedo comunicarme entre diferentes lenguajes. Por lo general, los dos para mí funcionan de la misma manera. La única diferencia que yo he visto al hacer REST o hacer SOAP, que REST necesita mucho más hardware, muchas más características para poder manejar. Por lo general, o mucho más hablando funcionalmente de hardware, necesita REST que SOAP. SOAP puede funcionar sobre cualquier servidor, sobre cualquier plataforma. En cambio, REST sí necesita ciertas especificaciones para poder funcionar. Esa es la principal diferencia que yo he visto, por ejemplo. Ventajas de SOAP, bueno para datos. La comunicación son estrictas y estructurales, es decir, SOAP se basa en JSON y JSON entiende cualquier lenguaje. Dispone de proxies fuertemente tipados gracias a WSL, es decir, que gracias a los web services yo puedo tanto encapsular como, se me fue la palabra, como la información mandar serializada correctamente, ¿sí? Porque, o como ocupa formato JSON, por lo general el formato JSON es para los lenguajes. Funciona sobre diferentes protocolos de comunicación. El uso del protocolo HTTP es el más común, por lo general, a través de TCP/IP y mejora el rendimiento, ¿no? Las desventajas, los mensajes de SOAP no son cachables, es decir, por lo general, SOAP no guarda la información dentro de la cache. No se puede hacer uso de mensajes SOAP en JavaScript. Para Ajax debe utilizarse REST. Por lo general, si ustedes quieren manejar en JavaScript SOAP, en este caso, me dice que yo ocupe por lo general REST, que es mucho mejor que, o funciona Ajax, es mucho mejor. Por lo general, pero como nosotros vamos a manejar PHP, es fácil manejarlo, ¿no? En cambio, las ventajas de REST,
gobernado en especificaciones de HTTP, es decir, específico de HTTP, por lo que los servicios actúan como recursos igual en imágenes en documentos de HTML. Entonces no me importa el HTML cómo esté construido, simplemente yo manejo el HTTP, es decir, arriba en el URL debe manejar siempre HTTP. Los datos pueden bien mantenerse de forma estricta o de forma desacoplada, no tan estricto como el SOAP. El SOAP maneja una estructura que se llama JSON, entonces el XML yo lo puedo acoplar a diferentes cosas. Los recursos REST pueden comunicarse fácilmente desde el código JavaScript, es decir, manejando Ajax, es muy fácil. Los mensajes son ligeros, por lo que los rendimientos de escalabilidad que ofrece es muy alto, importante para el Internet, y REST puede utilizar bien XML o JSON para el formato de datos. Por lo general, REST, les repito, trabaja mejor bajo XML, no bajo JSON. JSON tiene muchas complicaciones para comunicarse. JSON se utiliza para SOAP. Desventajas del REST. Es difícil trabajar con objetos fuertemente tipados y el código del servidor, aunque esto depende de las implementaciones tecnológicas y está mejorando en las últimas versiones. Solo funciona normalmente sobre HTTP, es bueno para aplicaciones de alto rendimiento y tiempo real como aplicaciones Bols, etcétera. Es decir, esto es bueno para otro tipo de aplicaciones. Por ejemplo, aquí lo ocupan para, ¿cómo es la facturación electrónica? La facturación electrónica no es en tiempo real. Llega al servidor del SRI y el SRI verifica y ahí se factura. Por eso que a veces la factura electrónica no les llega al instante, ¿no? Entonces, por lo general, dice que es mejor el REST para aplicaciones que se pueda verificar la información o se pueda asegurar la información antes de utilizar. Las llamadas REST están restringidas a verbos HTTP, de GET, POST, PUT, DELETE. Hay dos cosas que por lo general se manejan en un servicio, un GET y un POST. O hay dos formas de manejar variables dentro de un servicio, GET y POST. GET es forma insegura, POST es forma segura, ¿no? Entonces, pero por lo general, tanto tanto SOAP como REST manejan los dos, ¿no? REST es normalmente más adecuado para servicios distribuidos accesibles públicamente en la Internet o en casos de que los servicios puedan ser accedidos por consumidores desconocidos. Y SOAP se ajusta al contrario, mucho mejor al implementar rangos de implementación procedurales como una interfaz entre las distintas capas de arquitectura, aplicaciones definidas, empresariales o privadas. Por lo general, yo lo veo igual. Y SOAP funciona igual. Depende esto mucho de la tecnología, pero a mí me gusta manejar mucho más SOAP, que es mucho más fácil y funciona mucho mejor. La parte de comunicación entre servidores es mucho mejor, mucho más fácil al manejar el formato JSON, pero REST también está bien, ¿no? Con SOAP no estamos restringidos a HTTP. Las especificaciones de los web services funcionan mucho mejor, es decir, yo tengo mucho más seguridad, transaccionalidad, direccionalidad y fiabilidad. REST, en cambio, ofrece, por supuesto, un gran nivel de interoperabilidad debido a su sencillez del protocolo, es decir, XML, como se basa solamente en etiquetas, es mucho más fácil de operar. Bueno, no mucho más fácil, sino mucho más legible, pongámoslo así, las etiquetas. En definitiva, ambos protocolos permiten intercambiar datos haciendo uso de verbos. La diferencia en que REST es con un conjunto de verbos, esta restricción a la coincidencia de los verbos, es decir, con el GET, PUT o POST. Y en el caso de SOAP es un conjunto de verbos abiertos, por eso es mucho más fácil de manejar, es mucho más entendible el SOAP. SOAP es un protocolo que proporciona un marco de base de mensajería sobre el que se puede construir una abstracción de capas y se utiliza normalmente como un sistema llamado tipo RPC. Por lo general, los RPC son los llamados a procesos remotos, es decir, trabaja bien en forma asíncrona. Puede trabajar en los dos, pero trabaja mejor en forma asíncrona, es decir, bajo persistencia. En cambio, REST trabaja mucho mejor en lo que es en forma síncrona, ¿no? SOAP gestiona aspectos como seguridad y dirección mediante su implementación interna mediante protocolos SOAP. REST es una técnica que utiliza otros protocolos como JSON. Bueno, aquí está, esta diapositiva está un poquito equivocada. Aquí es SOAP. SOAP es una técnica que trabaja bajo protocolos como JSON por lo general, porque REST trabaja bajo XML. REST permite hacer uso de llamadas HTTP, GET y PUT para realizar consultas, modificar. Ya vamos a ver esto del GET y PUT. El GET es para poner, para obtener, el PUT es para poner, ¿no? Entonces ya vamos a ver esto. ¿Qué quiere decir?
Los dos me permiten hacer esto de statelets. ¿Qué son los statelets? Simplemente un servicio yo no puedo programarlo para poderlo probar. Es por eso que los servicios por lo general se crean y existe herramientas de esto. ¿Para qué? Para poder probar estos servicios. Sí, no sé si ustedes han oído hablar de Postman, por ejemplo. Postman, yo puedo simular que tengo una interfaz y enviar servicios que tranquilamente puedo probarlos. Los dos me permiten hacerlo. Tanto REST como SOAP, yo puedo probar un servicio sin necesidad de tener una interfaz. A través de sus métodos getInput o como se los llama, getInPost, ¿no? ¿Estamos hasta ahí, por favor? ¿Alguna pregunta? Ya vamos, todo esto que vimos en teoría, lo vemos un poquito rápido para no demorarnos mucho. Ya lo vamos a transformar a la parte de programación. Lo que me interesa es que esté claro que ustedes o existen dentro de la programación orientada a servicios dos estructuras bien definidas. REST y en este caso SOAP. REST trabaja bajo formato XML y SOAP trabaja bajo formato JSON por lo general. El JSON es un formato común para todos los lenguajes, pues una estructura común para todos los lenguajes. En cambio, XML depende mucho del lenguaje de programación, por eso dice que funciona mejor en Java. SOAP me permite comunicarme entre diferentes servicios, incluso entre que estén en diferentes servidores porque maneja formato JSON y el formato JSON es único. En cambio, el XML no. Es un poquito complicado la comunicación entre diferentes servidores porque esto depende mucho del lenguaje de programación que se esté utilizando. Entonces dice que por lo general, si ustedes quieren comunicarse o van a hacer un sitio web que yo tenga la necesidad de comunicarme entre diferentes servidores, entre diferentes servicios, yo les recomiendo SOAP en vez de REST. ¿Estamos claros hasta ahí? ¿Hasta ahí alguna pregunta? Profe, SOAP era de forma asíncrona, dijo. No lo Los escuché. dos trabajan de forma síncrona. Los dos. Sí, los dos pueden trabajar de forma síncrona o asíncrona. Exactamente. Por eso es que, bueno, estas diapositivas son un poquito antiguas. En la actualidad los dos trabajan de la misma. Asíncrona se trabaja cuando yo voy a salir a por lo general, y síncrona yo la ocupo cuando voy a trabajar de forma de escritorio. Es decir, cuando voy a trabajar dentro de la LAN. Hay empresas que no necesitan salir al web. ¿Sí? Porque los sistemas los manejan solamente internamente. Entonces, eso yo lo manejo en forma síncrona. ¿Por qué? Porque una LAN casi nunca se cae. A menos, como les repito, que no haya luz para que no haya LAN. Siempre va a haber. Pero en cambio, en el web ya depende de mucho del proveedor, de muchas cosas para que haya internet, ¿no es cierto? Entonces, se puede caer. ¿Y qué pasa si se cae el internet? Ahí yo trabajo en forma asíncrona. Ahí funciona lo que se llama persistencia. Los famosos RPC que hablamos, los famosos llamados a procedimientos remotos. ¿Qué implica esto? Que se guarde la transacción en forma síncrona y cuando haya red, se realiza esta transacción. Pero no porque no haya red, no se realizó esa transacción. Eso está, por ejemplo, en los bancos, trabajan en forma síncrona. ¿Qué pasa si mandan una transacción de $10,000 y ese rato se fue la luz? Se debería perder la transacción. ¿Cómo la cajera averigua si se hizo o no la transacción? Fregados. ¿Qué pasa? Entonces, me despreocupo de eso trabajando en forma síncrona. Eso se llama persistencia, los famosos RPCs, llamados a procedimientos remotos. ¿Para qué? Para que si no haya una comunicación de la red entre el cliente y el servidor, igual va a funcionar. Entonces, ¿qué es la recomendación? Los dos trabajan bajo síncrona o asíncrona, pero los sistemas de escritorio LAN se trabaja en forma síncrona y los sistemas web por lo general se trabaja en forma síncrona, llamadas a procedimientos remotos. Ya vamos a programar nosotros esto. ¿Cómo yo por lo general hago un RPC? Bajo la serialización. ¿Por qué? Porque la información va en formato JSON, es decir, un formato común, un formato de texto plano incluso, que se lo puede manejar en un blog de notas. Entonces, yo debo serializar eso. ¿Para qué? Para que en el camino de lo que va, nadie pueda bajarse ese tipo de información. Entonces, ahí funciona la famosa serialización, que ya dijimos un poquito. La serialización, por lo general, es propia de cada lenguaje de programación,
cuando ustedes van a manejar una sola estructura, una sola arquitectura. Es decir, todo voy a programar en PHP, pero si ya tengo un lado PHP, el otro lado Java, ya no me dice que no serialice en la propia serialización de los lenguajes, sino que utilice la serialización binaria. ¿Para qué? Porque todos los lenguajes de programación tienen serialización binaria, entonces es mucho más fácil la comunicación. Eso es lo que me decía la teoría. Entonces todo eso vamos a hacer nosotros. ¿Estamos? ¿Alguna pregunta, por favor, hasta ahí? ¿Alguna pregunta? Bueno, la teoría es un poco complicada a veces de entenderlo, ¿no? Ya en la práctica es otra situación, ¿sí? ¿Alguna pregunta, por favor? No, Inge. No. Entonces, por ahora nos vamos a quedar hasta ahí. Si no hay ninguna otra pregunta, desde la próxima clase ya comenzamos la parte chévere, que es la parte de la programación. Entonces, hasta ahí nos vamos a quedar. Muchas gracias por su asistencia. Nos vemos la siguiente clase. Cuídense, por favor. Antes que se me vayan, perdón, discúlpenme, mil disculpas, antes que se me vayan. Como ustedes saben, por favor, la facultad está organizando lo que es la Casa Abierta. Todos los años organiza la Casa Abierta. En este año ya se cumplió un año y vamos a organizar la Casa Abierta. Por favor, si hay algún grupo que desee participar en la Casa Abierta y quiere o tiene algún proyecto que se lo puede lanzar en la Casa Abierta, no necesariamente conmigo, sino con gente que hayan hecho ese proyecto. Si quieren que yo me haga cargo del proyecto, podemos mejorarlo. Y para lanzarlo dentro de la Casa Abierta no hay ningún inconveniente. Podemos hacerlo. Aquellos grupos que participen dentro de la Casa Abierta, igual ya saben que si ustedes colaboran en este caso con los docentes, yo también colaboro con ustedes. Sí, entonces, si desean ustedes participar en la Casa Abierta, la próxima clase piénsenlo, me dicen y podemos lanzar, les repito, no necesariamente conmigo, sino con algún docente que hayan hecho algún proyecto medio chévere y que se pueda lanzar o ustedes quieran hacer un proyecto. La Casa Abierta se va a hacer el 16 de julio, pero los proyectos vale lanzarlos, déjenme ver. ¿Hasta cuándo pueden presentar? Ya no me acuerdo. Ya, a ver. Los proyectos pueden presentar hasta el 11 de junio. ¿Sí? Del 1 al 11 de junio se abren las inscripciones y ustedes pueden inscribirse. Para inscribirse simplemente hay un formatito de inscripción y deben hacer un video de 3 minutos de lo que se trata su proyecto. Entonces ustedes pueden participar y si participan yo igual les colaboro, ¿no? No hay ningún problema. No se olviden que esta Casa Abierta, yo soy coordinador de investigación de la facultad, entonces esa Casa Abierta la realiza la coordinación de investigación. Entonces, igual existen las 3 categorías: básica, profesional, titulación. Básica hasta tercer semestre, profesional de cuarto, octavo, y titulación 9º y 10º, y los que están en formato de graduación. Entonces, si desean, pueden participar y conversan conmigo cualquier situación en la siguiente clase. Piénsenlo y me dicen cualquier cosa en la siguiente clase. ¿Estamos? ¿Sí? Entonces, ahora sí, si no existe ninguna pregunta, ahora sí me despido y nos vemos la siguiente clase. Hasta luego, cuídense. Gracias, Inge. Hasta luego. Hasta luego, Hasta Inge. luego. Hasta luego, Inge. Gracias.